que es una forma grave de enfermedad ulceropéptica. ¿Ya? Entonces se define como una enfermedad ulcerosa grave, producida por una hipersecreción de ácido gástrico, ¿ya? A causa de una liberación no regulada de gastrina por un tumor. Ese tumor se denomina gastrinoma, entonces, producida por un tumor. Ese es el síndrome de Sol-Ellison, una enfermedad ulcerosa grave que es secundaria a la liberación excesiva de gastrina por un tumor. ¿Ya? ¿Qué hace la gastrina? ¿Qué acción tiene la gastrina? Estimula la liberación de ácido gástrico. Estimula las células parietales, ¿no? Para la liberación de Ácido clorhídrico. ¿no? Ácido clorhídrico. ¿Qué más hace la gastrina? Estimula la liberación de ácido clorhídrico. ¿Qué más promueve? Es una hormona, ¿no es cierto? Tiene otra acción más. El apetito, creo que Produce una hipertrofia también de las células parietales. Entonces aumenta su secreción, pero aumenta también su producción hipertrófica. Por eso es que la mucosa del estómago se vuelve gruesa, más voluminosa de lo normal por la hipertrofia de las células parietales, secundaria a la acción de la gastrina. Dice tumores endócrinos de células distintas a las células beta, porque la mayor parte de los tumores, de los gastrinomas, están localizados en el páncreas, ¿ya? Pero pueden haber tumores extrapancreáticos, pero hace referencia a eso, ¿no? Tenemos los datos estadísticos. Frecuencia entre el 0.1 a 1% de todas las úlceras pépticas es secundario a un gastrinoma. La úlcera péptica que hemos visto ayer, ¿no es cierto? Que es secundaria la mayor parte a Helicobacter pylori y algunas otras a antiinflamatorios no esteroideos. De todas esas úlceras, un 0.1 a 1% no es por Helicobacter pylori ni antiinflamatorios no esteroideos, sino es secundario a un gastrinoma. Entonces es la estadística. Los gastrinomas son tumores benignos, no son tumores malignos, no hacen metástasis, no invaden otros órganos. En general son tumores benignos, ¿ya? Y hay dos tipos de gastrinomas. Unos que son los esporádicos, que son los más frecuentes, y otros que están vinculados a otras endocrinopatías, asociados a otros tumores. Por ejemplo, la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, NEM1, ¿cierto? Entonces, hay gastrinomas que solamente están solitarios. Solo los gastrinomas que son más frecuentes y los otros que están asociados a otros tumores, ¿cierto? A otros tumores endócrinos múltiples, ¿ya? La neoplasia endócrina múltiple de tipo 1. Entonces hay esos dos tipos. Los más frecuentes son los esporádicos, los que estamos empezando a ver, los que vamos a ver más frecuentemente. Vean, los gastrinomas esporádicos representan entre 40 y 80% de todos los gastrinomas. En cambio, los asociados a otros tumores, entre 20 a 60%, no son menos. Se asocian a tumores en la tiroides, a tumores suprarrenales, etc. Hay diversos tipos de asociaciones. Y los esporádicos, que son los que ahora vamos a ver, la mayor parte de ellos están localizados en el páncreas, ¿ya?
Y fuera del páncreas, Toma la huesos. mayor localización es en el duodeno. En general, en global, los carcinomas están localizados en esto que se denomina el triángulo de los carcinomas: páncreas y duodeno. La mayoría, el 50-75% de los carcinomas están localizados en esta área. ¿Ya? Y fuera de este lugar pueden estar localizados en el estómago, en huesos, en ovarios, corazón, hígado, en los ganglios linfáticos, ¿no? Pero es el menos porcentaje. Entonces, alrededor del 80% de todos los carcinomas están localizados en el triángulo de los carcinomas. ¿Ya? ¿Cómo está formado este triángulo? Por arriba, en la confluencia del conducto cístico y colédoco. No está aquí, pero bueno, varía un poco la topografía, ¿no? Por arriba este triángulo está formado por la confluencia del cístico y colédoco. Por debajo, la unión de la segunda y la tercera porción del duodeno. Y hacia adentro, en la unión del cuello y el cuerpo del páncreas. Ese es el triángulo de la clínica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome de Zollinger-Ellison? En general, la mayoría de los casos es muy similar a una enfermedad ulcerosa péptica corriente, común, como la que hemos visto en la clase de ayer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál? La úlcera péptica es la manifestación más frecuente. Los síntomas de la úlcera péptica ya saben ustedes: dolor en epigastrio, que se acentúa o que mejora con los alimentos, dependiendo de la localización, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison presentan esa clínica, similar a una úlcera péptica secundaria a Helicobacter pylori o a la localización de las úlceras, en el caso del Zollinger-Ellison, también tiene una localización que es similar a la úlcera por Helicobacter pylori, a nivel del duodeno, en la primera porción del duodeno, ¿cierto? En los primeros 3 centímetros del duodeno. Entonces, eso en la mayoría de los casos. Pero tiene algunas características particulares el síndrome de Zollinger-Ellison. Al haber una gran carga de ácido clorhídrico, eso da unos síntomas que le distinguen también de la enfermedad ulcerosa péptica común. ¿Ya? Entonces, ¿en qué casos se debe sospechar que se trata de un gastrinoma? En la clínica y en los exámenes complementarios que se realizan al paciente, ¿no es cierto? Por ejemplo, dijimos que las úlceras pépticas más frecuentemente se localizan en el duodeno, en los primeros 3 centímetros del duodeno. Esa es la localización más frecuente, ¿no? Pero vean, úlceras en localizaciones insólitas, en la segunda porción del duodeno o más allá. Entonces, eso no es común, ¿cierto? Entonces, tenemos que sospechar que no sea una úlcera común y que sea un síndrome de Zollinger-Ellison. Las localizaciones no comunes, insólitas. Pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento habitual de la úlcera. Se hace el tratamiento y no mejora, se hace la endoscopía, sigue la úlcera o cicatriza muy poco o demora más tiempo en cicatrizar. Entonces también hay que pensar que hay algo más, ¿no? Que podría ser un síndrome de Zollinger-Ellison. Recidiva después de cirugías reductoras de secreción ácida. Pacientes que tienen úlceras refractarias al tratamiento, que es necesario someterlos a cirugía, pero aún así recidivan a las úlceras, ¿no? O sea, es más agresiva. Pacientes con complicaciones frecuentes o más intensas que lo habitual, hemorragia, obstrucciones, perforaciones, que son las que hemos visto como complicaciones de la úlcera, ¿no? Pero en este caso son más acentuadas, ¿no?
que en el estudio del paciente no se encuentre presencia de Helicobacter pylori ni la causa sea secundaria antiinflamatorio no esteroideo. Entonces hay que pensar que hay otra causa, otra razón, ¿no? Y que podría ser un bacterio. Bien, en esos casos debemos sospechar, o que sean úlceras múltiples, ¿ya? Que sean úlceras, normalmente hemos dicho la úlcera duodenal es única, y mide entre 0.1, entre 0.5 a 1 centímetro, eso es lo normal. Pero en este caso pueden ser úlceras múltiples, 2, 3 úlceras, no es habitual, hay que pensar que sea un solo J. O que las úlceras sean muy grandes también, no es habitual, también hay que sospechar. Bien. El Solingen-Ellison, además de las molestias gástricas de cualquier úlcera, cursa con otros síntomas. Por ejemplo, con esofagitis o reflujo. Hasta el 60% de los pacientes tienen esofagitis por reflujo. Eso porque hay una gran secreción de ácido clorhídrico y refluye con más facilidad hacia el esófago. Entonces esa complicación es frecuente en el Solingen-Ellison. Vean la segunda manifestación más frecuente en el Solingen-Ellison es la diarrea. Estos pacientes presentan diarrea. ¿Por qué será que presentan diarrea estos pacientes? Vean, hasta el 50% de los pacientes presentan diarrea. Una manifestación importante. ¿Por qué causa será? A ver. ¿Alguien me ha revisado? Tiene que venir revisando el tema, hemos dicho, ¿no? Carga ácida que produce irritación del epitelio intestinal, ¿no? Y eso ocasiona aumento del peristaltismo. Entonces el tránsito intestinal es más rápido y va a haber diarrea. Si el tránsito intestinal es más rápido, hay menos absorción de nutrientes también. Y además que se lesiona el epitelio intestinal por esta gran acidez que pasa del estómago al intestino. Se lesiona el epitelio intestinal y absorbe menos cantidad de nutrientes. Entonces también hay diarrea. Es una gran carga ácida, gran cantidad de volumen líquido, gran cantidad de secreción de volumen líquido. Eso pasa al intestino delgado y también las deposiciones son más acuosas y abundantes. Vean, 3 mecanismos ya estamos mencionando para la diarrea. ¿Qué más hace el ácido? ¿Alguna otra cosa más hará? Inactiva las enzimas pancreáticas. Inactiva las enzimas pancreáticas. Esto hace que no se absorban los nutrientes también, hidratos de carbono, grasas. Inactiva a la bilis también el ácido clorhídrico. Entonces no se van a absorber grasas. Vean ustedes, hay 4 o 5 más mecanismos por los cuales la gran carga ácida y de volumen produce diarrea en los pacientes. Por eso es muy fuerte la diarrea en el paciente. Entonces hay que sospechar, paciente con úlcera péptica y que cursa con diarrea, hay que sospechar que sea un diabetes, ¿no? Entonces hay maldigestión y mala absorción también de nutrimentos, por lo que estamos diciendo, lesión del epitelio, inactivación de las enzimas. Estimula la secreción de secretina, y eso estimula que se produzca mayor cantidad de gastrina, igual se entra en un círculo vicioso, ¿no? Donde se afecta, ¿no? Vean, el duodeno, estómago y el esófago, por una gran acidez que se presenta.
Dentro de la clasificación tenemos los gastrinomas asociados al síndrome de neoplasia endócrina múltiple de tipo 1, ¿no? Veamos un 25% nada más de los carcinomas está asociado a otros tumores. Entonces, estos generalmente son problemas hereditarios, ¿no? Con trastornos genéticos, cromosómicos dominantes, entonces son problemas genéticos. Se asocia, vean, con glándulas paratiroides en el 80-90% de los casos, tumores pancreáticos en el 40-80% y de hipófisis en 30-60% de los casos. Obviamente estos pacientes, además de los síntomas gastrointestinales de la úlcera, van a tener síntomas de estas otras glándulas, ¿no? Alteración en estas otras glándulas. Trastornos del metabolismo de calcio, del fósforo, a nivel del páncreas, bueno, dependiendo, ¿no? Puede ser páncreas endocrino o exócrino que se afecta, vamos a tener diabetes o alguna otra cosa. Y a nivel de la hipófisis, bueno, la hipófisis está comandando todo el sistema endocrino, ¿no? Entonces pueden tener múltiples trastornos a ese nivel. Una insuficiencia hipofisiaria o hipersecreción de algunas hormonas, entonces el cuadro es mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo. Entonces más difícil de diagnosticar y todo, no es tan simple, ¿no? Y es más un tratamiento endocrinológico en esos casos que gastroenterológico, cuando se afectan más otros órganos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, en la anamnesis vamos a sospechar, ¿no es cierto? Por los síntomas que nos refiere el paciente, vamos a sospechar por estos síntomas que hemos mencionado. Y al realizar los estudios complementarios, más aún, ¿no es cierto? Los casos en los cuales hay que sospechar, dijimos, también nos va a orientar. Entonces, clínicamente podemos sospechar. Ya para hacer el diagnóstico, confirmar el diagnóstico definitivo, vean ustedes, podemos dosificar la gastrina, que es lo que tenemos que hacer. Si estamos pensando que el soliderizón secundario un tumor secretor de gastrina, tenemos que dosificar la gastrina. Entonces, se puede dosificar. La gastrina en ayunas tiene que estar normalmente menos de 150 picogramos por ml. Todos los pacientes con esta enfermedad tienen gastrinas superiores a 150-200 picogramos por ml. Entonces, con eso estamos diagnosticando hipergastrinemia, hipersecreción de gastrina, ¿no? Se puede realizar algunos estudios de valorar la secreción de ácido clorhídrico, medir la acidez del estómago y medir la cantidad de ácido clorhídrico que se secreta también, ¿no? La secreción basal de ácido, se puede dosificar la secreción basal de ácido o la secreción máxima de ácido, que se obtiene estimulando la secreción de ácido clorhídrico. La basal es obtener el valor en ayunas. Y la MAO, o secreción máxima de ácido, es estimulando con secretina u otra sustancia y medir cuánto aumenta la secreción. Se puede obtener una relación BAO-MAO, vean ustedes. Si esta relación es mayor a 0.6, es sugerente de síndrome de soliderizón. Entonces, con esos dos valores podemos obtener esa relación. También medir el pH del estómago. Está muy ácido, tiene que estar más ácido, ¿cierto? Nos orienta también. Algunas pruebas de estimulación para realizar la secreción máxima de ácido, ¿verdad? La estimulación con gastrina. La gastrina es la hormona que tenemos, ¿cierto? Entonces se puede realizar estimulación con gastrina y dosificar, ¿no? La secreción de ácido clorhídrico y la acidez del estómago. Con eso
estamos diagnosticando hipersecreción de gastrina, hipersecreción de ácido clorhídrico, mayor acidez del estómago, ¿no? Que lo más probable es que sea secundario a un tumor, sobre todo de gastrina. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Buscar el tumor, ¿no es cierto? Sí. Localización del tumor. ¿Cómo podemos realizar aquello? Entonces, para la localización, ubicación del tumor es a través de imagenología, ¿cierto? Mediante estudios imagenológicos. Esta es la secreción de gastrina, ¿no? Después de la administración de situaciones en las que es útil medir la gastrina sérica en ayunas, que ya hemos mencionado eso en algunas veces, ¿no es cierto? Úlceras múltiples, úlceras en sitios poco comunes, cuadro que se acompaña con esofagitis, úlceras refractarias, recidivas frecuentes, aunque no haya presencia de Helicobacter ni AINES. Pacientes con úlceras en espera de una cirugía, pues hay que dosificar. Antecedente familiar. Lapsos después de operar una úlcera recidivante, ¿no? Recidiva. Hiperclorhidria, diarrea o steatorrea, hipercalcemia, antecedentes de tumores en páncreas o en caso de neoplasia endocrinal, ¿no? Y este otro, pliegues gástricos o renales prominentes. Al hacer una endoscopía o un estómago, un estudio contrastado de esófago, estómago, duodeno, se ven los pliegues gruesos, prominentes, ¿no? Entonces eso también nos hace sospechar del gastrinema. Diferentes estudios por imagen para evaluar, ¿no?, la localización del tumor, su sensibilidad en caso de carcinoma primario y en algunos casos cuando hay metástasis, ¿no?, que no es frecuente pero puede ocurrir. Entonces es diferente la sensibilidad de un estudio para localizar un tumor o cuando está diseminado, difuso, ¿no? Entonces vean ustedes, la ecografía, que es uno de los estudios más accesibles, ¿no? Más accesibles. Gastrinoma primario, vean, entre el 21 a 28% de sensibilidad. Ya vimos ayer, ¿no? Hablamos de sensibilidad, de especificidad, tienen que revisar. Está normalmente dicho en el triángulo de los gastrinomas. En páncreas, en duodeno, una ecografía transabdominal, 21-28% de sensibilidad. Baja, ¿no? Sí. No, depende de la localización, del tamaño. Cuando es metastásico, obviamente puede hacer metástasis a hueso, a cerebro, a tórax, etc. Tiene mucha menos sensibilidad de la ecografía, ¿no? Sí. La tomografía computarizada. Aumenta la sensibilidad de 35 a 59% para tumor primario. En caso de tumor metastásico, igual vean su sensibilidad es más alta, 35 a 78. Porque la tomografía se puede hacer de cráneo, de tórax, de abdomen, de pelvis. Puede hacer un barrido de todo y podemos localizar diferentes tumores, ¿no? Entonces tienen ahí eso. La angiografía selectiva. Se introduce un catéter y se llega hasta las arterias que irrigan el páncreas o el duodeno, ¿no es cierto? Se canaliza, se llega ahí, se inyecta contraste y se sacan placas. Por ver, el tumor obviamente está desligado.
Entonces eso es lo que vamos a ver. Aumenta la sensibilidad, vean, de 35 a 68%. Y también puede detectar metástasis. Muestras de la vena porta, o portal, que es donde drena, ¿no es cierto? A través de la vena porta se drena toda la irrigación abdominal, entre ellas obviamente la sangre del intestino, la sangre del páncreas, todo pasa a través de la vena porta. Entonces, ¿qué se hace? Se canaliza, se llega hasta la vena porta y se obtienen muestras a ese nivel de gastrina. Si la gastrina está aumentada a ese nivel, se dice que la secreción es a nivel del páncreas o del duodeno. Entonces, vean, eso sube altísimo la sensibilidad, hasta el 90%. Entonces, la vena porta está incrementada la gastrina en relación a la sangre periférica, quiere decir que se está secretando ahí. ¿Cierto? Eso es lo que pasa. La SASI, que es la administración de secretina a nivel selectivo, ¿no? A nivel arterial. Se inyecta, o sea, se inyecta secretina y se dosifica igual que en la vena porta. Se inyecta, se estimula al páncreas a secretar, o al tumor, en este caso, y se dosifica también. Vean la sensibilidad entre el 55 y el 78%. La resonancia magnética nuclear, de 30 y 60%, igual que la tomografía, se puede hacer de todo el cuerpo y es más sensible para detectar metástasis, ¿no? Gammagrafía con octreótido. El octreótido es una sustancia que se concentra en el páncreas y en el gastrinoma. Se concentra la sustancia. Entonces sacamos gammagrafías después de administrar el octreótido y vamos a ver que se concentra en el tumor. Entonces vean la sensibilidad mejora y también aquí, porque donde esté el tumor va a concentrar el octreótido y eso vamos a detectar mediante la cámara gamma. Y la ecografía endoscópica, ya hemos hablado, ¿cierto? Se hace una endoscopía con un transductor en la punta y se llega hasta el duodeno. Entonces vean, vamos a hacer una ecografía desde adentro, no transparental, sino desde adentro. Entonces llegamos hasta el duodeno y vamos a apoyar el ecógrafo en el duodeno. Si está en el duodeno en el tumor, pues lo vamos a detectar fácilmente. O si está en el páncreas también, el páncreas está pegado al duodeno, ¿cierto? Entonces vamos a llegar más cerca. Por eso es que vean la sensibilidad 80 a 100% de la ecografía endoscópica. Entonces es el mejor estudio, ¿no es cierto? Para detectar carcinomas y están localizados en el triángulo de los carcinomas. Por eso que vean aquí no hay cómo hacerlo, ¿no? Sí. Entonces vean los diferentes estudios por imagen para detectar el tumor. Esta es una radiografía contrastada, ¿no es cierto? La radiografía, vean los pliegues del estómago gruesos, prominentes. Con una radiografía contrastada se puede ver eso. Y esta es una tomografía, ¿no? Donde lo mismo, vean, la pared del estómago gruesa la pared del estómago. Bien, entonces, con el diagnóstico queda por hacer el tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? En primer lugar, aliviar las molestias, aliviar los síntomas, ¿no? Tiene, como hemos dicho, dolor, pirosis, reflujo, diarrea. Entonces, el tratamiento está dirigido en primer lugar a aliviar, ¿cierto? A aliviar esos síntomas. En segundo lugar, la resección del tumor. Si es un solo tumor, se extrae y el paciente está curado, ¿cierto? Pero si hay metástasis, bueno, ahí es más complicado. No se puede hacer varias cirugías para sacar varios tumores. La alternativa sería quimioterapia, radioterapia,
Entonces, ¿cuál es el tratamiento sintomático? Es similar al del tratamiento de la úlcera péptica. En este caso no están indicados los bloqueadores H2, la litirina, misafirina, falopirina, porque no son tan potentes, ¿cierto? Y esto necesita de los fármacos más potentes, que son los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, el lansoprazol, pero incluso a doble dosis de lo que se da en un paciente con úlcera péptica. Un paciente con úlcera péptica normal le vamos a dar 20 y 30 miligramos de omeprazol, en este caso hay que dar 60 miligramos, hay que doblar la dosis, porque hay una mayor carga ácida, ¿no? Mayor secreción. Entonces, cualquier inhibidor de la bomba de protones, pero a mayor dosis y obviamente mayor tiempo, ¿no? Ajustar la dosis para lograr una secreción basal de ácido menor a 10 miliequivalentes por hora. En los no sometidos y en los que se han operado, bueno, los valores son más bajos, ¿no? Menor a 5 miliequivalentes. Y obviamente antiácidos también están indicados, procinéticos, todo aquello que se usa. Pero el tratamiento de base es inhibir la secreción de ácido clorhídrico y eso se logra con los bloqueadores de la secreción de ácido, ¿no? Cuando el carcinoma es único, vean ustedes, la intervención quirúrgica lo cura definitivamente. En el 60% de los casos la curación es inmediata, pues no se saca el tumor y ya deja de producirse clorina el paciente, deja de producir gastrina y disminuye el ácido clorhídrico. Entonces la curación es inmediata. Los enfermos asociados a neoplasia nóclida múltiple, bueno, eso es más complicado, ¿no? Está indicado, no está indicado la cirugía, etc. Y además la asociación de los otros tumores es un cuadro mucho más complicado. Y el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, ¿no? El cirujano tiene que ser experto. Si está localizado en el páncreas, en el duodeno, una laparoscópica se puede operar, ¿no? Pero si está localizado en otros lugares es más complicado. Bien, eso en cuanto al síndrome de Solinger-Ellison. ¿Alguna pregunta? ¿Qué paciente está indicado, contraindicado? En general, el paciente con lesión renal, el paciente que tenga insuficiencia renal, no está contraindicado. Hay que tener cuidado porque produce daño renal. El paciente ya tiene un toque renal, está su creatinina en 2, por ejemplo, se va a agravar seguramente. Hay que mejorar la función renal.